Ir significa gehen y venir significa kommen. ¿Verdad que sí? O tal vez no. Si alguien en español te dice, llamando tal vez desde otro cuarto, ven, quiero enseñarte algo, ¿qué contestas? ¿Dices voy o vengo? Yo he aprendido que tengo que decir voy. No sé si tal vez en algunas partes del mundo se dice vengo o en ciertas situaciones o si ciertas personas lo usan, pero estoy segura que voy se puede decir. Pero en alemán no se dice ich gehe. En esta situación, cuando alguien te llama diciendo komm, ich will dir etwas zeigen, dices ich komme. ¿Por qué? Podría parecer que en ciertas situaciones ir significa kommen, pero esto no es el punto. Lo que pasa de verdad es que cuando en alemán hablamos de nuestro propio movimiento, hablamos desde la perspectiva de la persona con la que estamos hablando. En esta situación, alguien nos ha llamado. Vamos a tener un movimiento, un punto final del movimiento y la persona con la que estamos hablando está en el punto final del movimiento. Y entonces lo que ella va a experimentar es vernos venir. Y esto es lo que describimos para ella. Si la persona con la que hablamos está en el punto final de nuestro propio movimiento, usamos kommen, porque esto es lo que esa persona va a experimentar. Hablamos de su experiencia, no de la propia. Nuestra experiencia es ir para allá, gehen, pero le damos el servicio extra y le decimos qué va a experimentar ella. Willkommen zu Alemán explicado. Vamos a ver un ejemplo donde puedes ver cómo la perspectiva de la otra persona es diferente y dependiendo de eso uso kommen o gehen. Un joven pregunta a sus papás si puede ir a la fiesta de un amigo y pregunta a sus papás, ¿Darf ich auf Leons Party gehen? ¿Por qué usa gehen aquí, ir y no venir? Porque sus papás no van a ir a la fiesta. Si dicen que sí, que él puede ir, ellos se van a quedar atrás. Ellos lo van a ver ir, alejándose. Y por eso el joven dice gehen. ¿Darf ich auf Leons Party gehen? Llega el día y el joven deja la casa para ir a la fiesta y llama a sus papás, ich gehe jetzt, porque esto es su perspectiva. Pero luego escribe un mensaje a un amigo que ya está en la fiesta diciendo, ich komme gleich. En español, tal vez hubiera escrito, ya voy para allá, ya voy, porque en español habla de su propia perspectiva, que está haciendo ir. Pero en alemán habla para la otra persona. Dice lo que pasa desde la perspectiva de la otra persona y dice, ich komme gleich. En un rato vengo. Porque esto es lo que el amigo va a experimentar. Y cuando nuestro movimiento incluye el movimiento de alguien más, o sea, cuando vamos a un lugar juntos con alguien, también hablamos siempre de la perspectiva de la persona con la que hablamos. Si, por ejemplo, la persona con la que estamos caminando no sabe a dónde vamos y nos pregunta, ¿Wohin gehen wir eigentlich? Por cierto, ¿a dónde vamos? Le contesto, wir gehen jetzt zuerst zum Einkaufszentrum. Wir gehen. Porque esto es la perspectiva de la otra persona. Su perspectiva es ir a un lugar. Y un momento después suena mi celular y me llama una amiga que ya nos está esperando en el centro comercial y me pregunta, ¿Wann kommt ihr denn? ¿Cuándo vienen? Y ahora hablo del mismo movimiento de nosotras dos que estamos caminando, pero
hablo para ella y digo, wir kommen in 10 Minuten. También podría decir, wir sind in 10 Minuten da. Vamos a estar allá en 10 minutos. Pero también puedo decir, wir kommen in 10 Minuten. Pero no puedo decir, wir gehen in 10 Minuten, porque hablo para la perspectiva de ella que está esperando. Y lo que ella va a experimentar es vernos venir. Para decir en español cuándo, en cuántos minutos llegamos, incluso no podría haber usado ir. Tendría que haber dicho llegamos en 10 minutos. Pero ya que en alemán podemos usar kommen para hablar de la perspectiva de la otra persona que nos está esperando, usamos más kommen y no necesitamos usar tanto ankommen, lo que sería llegar. ¿Y qué pasa cuando hablamos del movimiento de alguien más? Entonces, hablamos de nuestra propia perspectiva. Tal vez ya te has dado cuenta que en el ejemplo anterior, la amiga esperando en el centro comercial preguntó, ¿Wann kommt ihr denn? Ella pregunta, ¿Wann kommt ihr denn? Porque ella no habla de su propio movimiento, sino del movimiento de alguien más, de nosotras. Y entonces habla de su propia perspectiva. Y eso significa, cuando hablas del movimiento de alguien más, la pregunta si tienes que usar kommen o gehen depende de si tú mismo estás en el punto final del movimiento. Cuando lo estás, dices kommen. Wann kommt ihr denn? Y cuando no estás en el punto final, usas gehen. ¿Te acuerdas del joven que va a la fiesta? Su hermana pequeña no lo sabe. Ha oído que él ha salido de la casa y pregunta a sus papás, ¿a dónde va Max? Wohin geht Max? Dice geht, porque su experiencia es verlo ir. Y los papás dicen, geht auf Leons Party. No dicen, kommt. Dicen, geht porque ellos mismos no están ni van a estar en el punto final de su movimiento. Geht auf Leons Party. Y cuando hablamos de un movimiento de otra persona u otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, también usamos gehen. Der Junge geht in die Schule. Die Mädchen gehen in die Schule. Solo cuando nosotros estamos en el punto final del movimiento de alguien usamos kommen, incluso si hablamos del futuro. Entonces saltamos mentalmente al futuro y usamos kommen. Muchas veces vas a oír algo como el siguiente ejemplo. Laura und ich gehen am Sonntag ins Kino. Kommst du auch? ¿También vienes? ¿Por qué digo vienes? Porque ya sé que nosotras vamos a estar en el cine y hablando del posible movimiento de la otra persona, uso kommen. Pero antes, en la parte de la información que vamos, dije gehen. Porque hasta ahora no sé si la otra persona también va a ir. Entonces su perspectiva está todavía, digamos, neutral, no de alguien que nos va a ver venir. Entonces le digo, wir gehen ins Kino. Hablo de su perspectiva, porque hablo de nuestro movimiento y en la pregunta que sigue hablo de su movimiento. Y hablo de nuestra perspectiva y digo, kommen. Kommst du auch? Entonces, para responder una vez más mi pregunta del inicio del video, sí, kommen significa venir y gehen significa ir. Pero cuando hablamos de nuestro propio movimiento, damos el servicio extra a la persona con la que hablamos y hablamos desde su perspectiva. Si esta persona está en el punto final de nuestro movimiento o lo va a estar, decimos kommen. Y si no lo está, decimos gehen. Y cuando hablamos del movimiento de alguien más, todo depende
de si nosotros vamos a estar en el punto final de su movimiento o no. Si lo estamos, usamos kommen. Si no estamos allá, usamos gehen. Tschüss, bis bald.